Hola, hoy os traigo la reseña de Una habitación propia por Virginia Woolf, así que bienvenidos a Acabo de leer. Bueno, antes de empezar la reseña quisiera mandar un mensaje de ánimo a todos los que estáis en España, que estáis encerrados en vuestras casas. La verdad es que da miedo leer y escuchar la radio y escuchar las noticias porque los números de casos parece que van en aumento, que no descienden. Pero nada, quería mandaros mucha fuerza, que resistáis, que de esto vamos a salir. Y ya sabéis que si no sabéis qué hacer en casa, Jan de Trotalibros publicó un libro en el que varios bloggers y booktubers os recomiendan libros para leer en este confinamiento, cuarentena o lo que sea. Por favor, no pidáis libros físicos a domicilio por Amazon o cualquier otra página web. Si vais a comprar un libro, que sea en digital, para que los trabajadores de mensajería no tengan que ponerse en riesgo tampoco. Y nada, no quiero ser muy negativa, así que muchísimo ánimo, que seguro que de esta vamos a salir tarde y temprano. Y bueno, yendo a lo que es ya la reseña, Una habitación propia es un ensayo que fue escrito por Virginia Woolf. Para los que no conozcáis a Virginia Woolf, fue una escritora británica de principios del siglo XX. Virginia Woolf nació en una familia que luego se convirtió en muy numerosa. Nació en una época en la que las mujeres eran educadas en casa, una educación basada en la lectura de los clásicos y la literatura victoriana, una educación muy similar a la que mencionaba en la reseña de The Blessing de Nancy Mitford, que también perteneció en esa generación en la que las niñas se educaban en casa, mientras que los niños iban al colegio a ser educados. Virginia Woolf tuvo de todas formas una muy buena educación porque pudo asistir al departamento de señoritas del King's College en Londres y se graduó o estudió historia y literatura clásica. Fue justamente en el King's College de Londres cuando empezó a tomar contacto con una serie de movimientos que luchaban por el derecho de la mujer. No debemos olvidar que el contexto en el que nace Virginia Woolf es en el contexto en el que surgen también las sufragistas y los primeros movimientos feministas que luchan por la igualdad de sexos. Una igualdad que se fue más o menos conseguida, o no conseguida, pero que se acercaba al éxito tras la Primera Guerra Mundial. Virginia Woolf fue una mujer que sufrió mucho durante su vida porque tenía un problema mental. Se dice además que es posible que sufriera abusos sexuales. Sus problemas mentales empezaron tras el fallecimiento de su madre, en el que tuvo momentos de cambio de humor que iban desde una depresión severa a una gran excitación, y de hecho su familia la llamaban la loca. Al poco de morir su madre se murió su hermana, con lo cual los problemas mentales o los brotes mentales que había sufrido cuando murió su madre también se manifestaron cuando se murieron su hermana, y ya no dejaron de manifestarse a lo largo de toda su vida. Tuvo varios intentos de suicidio, pero no logró suicidarse hasta 1941. Se piensa que todo el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con los movimientos fascistas y demás, esa depresión, ese pesimismo, fue tal que ya no pudo luchar contra la enfermedad y decidió quitarse la vida, esta vez desafortunadamente con éxito. Se cree, o los psicólogos actuales, analizando la biografía de Virginia Woolf,
piensan que lo más probable es que sufriera un desorden bipolar, que en la época pues no había tratamiento, incluso hoy día es una enfermedad psicológica bastante dura y bastante difícil de tratar. En la época pues no había tratamiento, con lo cual Virginia lidiaba con una enfermedad con la que no había manera de lidiar y bueno, al final la llevó a ese triste final de quitarse la vida en 1941. La bibliografía de Virginia Woolf es más o menos extensa y variada. Primen sobre todo sus novelas y tiene algún que otro trabajo de no ficción. Yo no he leído mucho de esta autora. En su día leí La señora Dalloway, pero no me gustó. Yo creo que tampoco la leí con la madurez necesaria y creo que es necesario que yo haga una relectura, porque yo creo que hay un libro para cada momento de la vida, y el momento en que yo leí La señora Dalloway creo que no estaba preparada para ese tipo de novelas. También he leído Orlando, que me parece una novela absolutamente brutal y que si no la habéis leído la recomiendo, porque yo creo que es de esas novelas que es imposible de explicar, hay que leerla. Y la verdad que el libro que reseñó hoy, Una habitación propia, tenía pensado leerlo este año, pero un poquito más adelante. Pero fue a raíz del del vídeo que publicó Amarí, que lo dejaré por ahí, que realmente me impulsó a leerlo ya, porque creo que era el momento, ¿no? Y yo empecé a leerlo antes de que todo este coronavirus invadiera todas las noticias y que aún había restos, ¿no?, del Día de la Mujer. Y dije, bueno, pues tengo que leerlo ya. El vídeo de Amarí es absolutamente maravilloso, porque ya os digo que fue verlo y tener unas ganas enormes de leer este libro y lo empecé a leer y lo devoré. La verdad, el libro recoge un par de conferencias que Virginia Woolf tenía intención de dar, que dio sobre el tema de la mujer y la novela. Unas conferencias que tuvieron lugar en 1928 y el ensayo se publicó en septiembre de 1929. A Virginia Woolf le plantearon este tema, la novela y la mujer, que es un tema muy muy grande, como ella misma reconoce en el ensayo, porque ¿qué se puede decir de la novela y la mujer? Pues se puede decir muchísimas cosas. Y lo que hace Virginia Woolf me parece realmente inteligente, porque lo que esconde su ensayo es casi como una historia de la mujer. De hecho, a mí me parecería el primer intento de historia de la mujer. Así que como historiadora, creo que este ensayo es esencial. Voy a hacer la reseña, va a ser una reseña quizás extensa y que va a contener muchos spoilers quizás. Así que si por cualquier motivo tú quieres llegar a este ensayo de nuevo, quizás te recomiendo no ver el vídeo. Pero si ya lo has leído y te interesa mi opinión, pues te animo a que continúes, ¿vale? Como digo, este ensayo es casi como una historia de la mujer en la que Virginia Woolf aborda temas que yo creo que aún siguen de enorme actualidad. El primer gran tema para mí creo que es el patriarcado. Y es un tema que empieza ya desde la primera página, cuando Virginia Woolf cuenta que ella estaba sentada en un jardín pensando sobre el tema de la mujer y la novela y le dije, mira, no, lo siento, una mujer no puede estar aquí. O cuando ella intenta ir a la biblioteca de una universidad, y es una universidad ficticia llamada Oxbridge, pero es una conjunción de Oxford y Cambridge, obviamente. Y cuando ella intenta acceder a la universidad, le dice, mira, no, lo siento, solo escolares y hombres pueden entrar en la biblioteca, ¿no? O sea que ya el tema del patriarcado está planteado desde el primer momento del ensayo. Y luego ella también lo plantea porque dice, bueno, pues si tengo que hablar de la mujer y la novela, ¿qué se ha dicho de la mujer en los últimos años? Veamos.
y entonces recurre a una serie de obras para entender a la mujer. Y Virginia Woolf se da cuenta que todo lo que se ha escrito de la mujer lo ha escrito hombres. Y tiene una serie de citas que son muy interesantes. Os la voy a leer. Una de esas citas es la siguiente. Parecía una pérdida total de tiempo consultar a todos aquellos caballeros especializados en el estudio de la mujer y de su efecto sobre lo que sea. La política, los niños, los sueldos, la movilidad, por numerosos y entendidos que fueran. Mejor dejar sus libros cerrados. Otra cita, ¿no? Mirara uno donde mirara, los hombres pensaban sobre las mujeres y sus pensamientos diferían. A Virginia Woolf lo que le llama la atención es que hay muchísimos hombres escribiendo sobre mujeres, pero que las opiniones eran realmente diversas. Unos decían que las mujeres debían ser educadas, otros no. Unos decían que la mujer no tenía la capacidad intelectual para una cosa, otros decían que sí. Entonces a ella le sorprendía de que todo lo que se sabía de las mujeres provenían del hombre y que todo lo que provenía del hombre era información contradictoria o errónea. Y acaba con la conclusión de que esto se debe a porque la sociedad inglesa es un patriarcado. Y el patriarcado se basa en la superioridad del hombre sobre la mujer, el hombre que domina a la mujer. Y tiene otra cita que es también muy interesante, que explica, que desarrolla esa teoría suya del patriarcado en lo que el hombre necesita de la inferioridad de la mujer, porque sin la inferioridad de la mujer, el hombre no puede gobernar. Y me parece muy interesante, ¿no? La cita es la siguiente. De ahí la enorme importancia que tiene para un patriarca que debe conquistar, que debe gobernar, el creer que un gran número de personas, la mitad de la especie humana, son por naturaleza inferiores a él. Debe ser en realidad una de las fuentes más importantes de su poder. Así que el tema del patriarcado es esencial en todo lo que es la novela, en todo lo que es el ensayo de Virginia Woolf. Otro tema muy interesante es el tema de la educación y la invisibilidad de la mujer en la historia. Virginia Woolf se vuelve a decir de que las mujeres están prácticamente invisibles en la historia. No hay mujeres, y sobre todo resaltan las mujeres en la época isabelina, ¿no? Que prácticamente no se sabe nada de ellas, qué es lo que hacían, qué es lo que no hacían, qué es lo que comían. De los hombres se sabe absolutamente todo, pero de las mujeres no. Y la invisibilidad es esencial a la hora de hablar de mujeres escritoras, porque obviamente si había mujeres escritoras no las conocemos, invisibles. Pero si hubiera habido una mujer con talento, pues peor todavía, porque esa mujer con talento no hubiera accedido a la educación ni a las oportunidades que hubiera tenido el hombre. Y ahí habla ya de Judith Shakespeare, de esa supuesta hermana ficticia de William Shakespeare, que si hubiera tenido el mismo talento que su hermano, no hubiera tenido los mismos medios que William Shakespeare para ser lo que fue William Shakespeare. Con lo cual es muy interesante, porque aquí ya habla del tema de la educación y de la falta de oportunidades por parte de las mujeres. A los chicos y a los niños se les hubiera dado la educación necesaria para convertirse en grandes escritores, mientras que a las niñas no se le hubiera dado esa oportunidad. Y creo que también es muy interesante, y es ahí donde ya empieza a desarrollar esa idea de habitación propia como una alegoría a la falta de oportunidad y también a la falta de recursos materiales, ¿no? Una mujer carecía de estos dos elementos para convertirse en una gran escritora. Le faltaba lo material, lo económico, porque la mujer dependía del hombre, pero también le faltaba lo inmaterial, que es la educación y las oportunidades. También me parece muy interesante el tema de la excentricidad y el ninguneo. Y aquí ya Virginia Woolf se mueve, avanza hasta el siglo XVII y habla de esas primeras mujeres de clase alta que ya tenían ese recurso material, el dinero, para poder escribir,
pero que le faltaba, digamos, el reconocimiento. Y aquí es cuando habla de cómo las mujeres son ninguneadas o tratadas de excéntricas cuando querían escribir, ¿no? Y habla de varios ejemplos en concreto. Entonces ya la mujer se enfrenta a otro obstáculo. O sea, tiene la educación, tiene los recursos, pero no tiene el reconocimiento o la aceptación que debería haber tenido una mujer que escribe. Y es muy muy interesante porque habla, ¿no? de cuál era el efecto psicológico en estas mujeres, ¿no? Que daban sus primeros pasos a la escritura, pero que eran ninguneadas por la sociedad. Y no solo ninguneadas, sino que en algunos casos eran tratadas como excéntricas. Y algunas de esas mujeres que tenían talento para escribir no lo hacían precisamente porque tenían temor de ese prejuicio por parte de la sociedad, lo cual resulta muy muy triste, ¿no? Otro punto interesante sobre este ensayo creo que es cuando ya en el siglo XVIII las mujeres empiezan ya a escribir novelas. Y aquí digamos que es el periodo de inocencia, por así decirlo, ¿no? Habla de Jane Austen, Charlotte Bronte, George Eliot, estas mujeres que empiezan a escribir novelas, pero que por desgracia carecen de la formación para lidiar, por ejemplo, con editoriales, las personas que publican sus novelas, o que se dedican, digamos, a la novela considerada como género menor porque no necesitaban tanta concentración para escribirla. Eran mujeres que escribían en salas de estar o en la cocina. Entonces digamos que ella, Virginia Woolf, considera, digamos, el germen de lo que vendría ya después. Y es muy interesante ver su punto de vista sobre estas primeras escritoras, digamos, ya reconocidas, que se conocen con su nombre y apellido, que aún siguen siendo muy juzgadas por la sociedad, pero que bueno, que poco a poco van ganando cierto prestigio, ¿no? Me parece muy interesante la crítica que Virginia Woolf hace de los autores masculinos de la época, como Charles Dickens, que no apoyaron a estas mujeres, digamos, o que en su opinión no las apoyaron lo suficiente. Y ya finalmente Virginia Woolf habla sobre las mujeres escritoras en el siglo XX, cómo estas mujeres ya empiezan a escribir como mujeres, porque ella piensa que en el siglo XVIII y anteriormente las mujeres no escribían como mujeres, sino que pretendían imitar el modelo masculino, pero ya en el siglo XX se liberan y ya las mujeres escriben como mujeres. Y para ella, digamos que es en esta época cuando empieza a verse, ¿no?, lo que pueden hacer las mujeres en la escritura. Finalmente Virginia Woolf termina con una conclusión que a mí me parece brutal, y es que aboga por una comunión de sexos. Ella dice algo como una mujer debe ser mujer con algo de hombre y un hombre debe ser un hombre con algo de mujer. O sea, ella en su opinión, el mejor escritor o la mejor escritora es el andrógino, ¿no? El que puede tener los dos sexos juntos, ¿no? Y al fin y al cabo, eso es el feminismo, ¿no? El feminismo aboga por la igualdad, no por la superioridad de la mujer sobre el hombre, ¿no? Y me parece muy interesante que Virginia Woolf termine con este alegato del feminismo, ¿no? De que lo mejor, la perfección, es conseguir la igualdad. Creo que Virginia Woolf hace una serie de revelaciones en sus ensayos que a mí me parece absolutamente brutal. El primero de ellos es predecir el futuro, predecir que el confinamiento, nunca mejor dicho, de la mujer no iba a durar para siempre, de que en 100 años la mujer iba a ser doctoras, abogadas,
no sé, políticas, etcétera, ¿no? De que en un futuro la mujer iba a clamar y iba a conseguir esa igualdad, y ella lo dice en este ensayo. También Virginia Woolf clama la necesidad de que haya una historia de las mujeres, que es una rama de la historia muy novedosa. Yo como historiadora la conozco bien y sé la necesidad que hay de una historia de las mujeres, de una historia desde una perspectiva de género, porque tal y como Virginia Woolf, hasta hace muy poco las mujeres estaban invisibles en la historia. Y me parece, cuando leí esa parte del ensayo pegué un bote, porque digo, madre mía, esta mujer está pidiendo, ¿no?, de que se introduzcan a las mujeres en la historia, y me pareció muy interesante, ¿no? Otro tema otra cosa, ¿no?, que me pareció muy interesante es la idea de qué es lo que se necesita para empezar a escribir, y es el concepto de una habitación propia, que es una alegoría, ¿no?, a lo que es al recurso económico. Está claro que la mujer hasta hace muy poco ha dependido del hombre, y al depender económicamente del hombre, la mujer carecía de una, no solo de una dependencia económica, sino de tener tiempo para poder escribir. La mujer, aun de clase alta, tenía una serie de labores que le impedían tener 10 minutos para escribir, y eso es lo que clamaba Virginia Woolf, ¿no?, que la mujer tuviera tiempo para escribir, una habitación con un pestillo para que esa mujer pudiera tener 10 minutos para escribir. Y eso dice mucho de lo que era la situación de la mujer, o lo que ha sido la situación de la mujer desde que el mundo es mundo hasta hace muy poquito, que la mujer no tenía ese derecho, ese tiempo para sí mismo, y creo que es brutal. Creo que es un ensayo muy novedoso. Creo que en su día tuvo que ser un ensayo muy valiente, porque Virginia Woolf dice verdades y lo dice sin miedo. Y creo que es un ensayo que tiene una lectura actual muy necesaria, porque aunque las mujeres hayan conseguido mucho, aún sigue habiendo muchos obstáculos que no hemos superado. Por ejemplo, el hecho de la maternidad, que la maternidad en ocasión sea un obstáculo para la promoción profesional, por ejemplo. Y creo que es un ensayo de obligada lectura. Hay 2 o 3 detalles que no me han gustado, que quizás esto sea una visión personal, pero sí que, por ejemplo, cuando habla de las escritoras del siglo XVIII y principio del XIX, las victorianas, sí que me da la sensación de que Virginia Woolf trata la novela como un género menor, lo cual me resulta curioso porque ella es una escritora también de novela, ¿no? Y sí que dice que estas mujeres pudieron escribir novelas porque es un género menor, no necesita tanta concentración en comparación con otro género mayor como era la poesía. Y bueno, ahí pues yo totalmente estoy en desacuerdo con ella, porque yo no creo que Cumbres Borrascosas sea una novela menor, por ejemplo. Y eso, digamos, que es el único defectillo que le encuentro a este ensayo. Pero en general me ha parecido una lectura muy apasionante. Le agradezco a Marie que hiciera ese vídeo, porque de verdad me ha llevado un libro que he disfrutado de principio a fin. Y nada, todo eso es lo que quería hablar sobre Una habitación propia de Virginia Woolf. Si has leído esta novela y estás de acuerdo conmigo y quieres intercambiar impresiones, ya sabes, puedes dejarme un comentario aquí abajo. Si es la primera vez que pasas por mi canal y te ha gustado lo que ves, ya sabéis que le tienes que dar al botoncito para suscribirte. En los últimos días, no sé si por el confinamiento, se han incorporado muchos suscriptores a mi canal, a los cuales les doy las gracias. Y nada, muchísimo ánimo a todos los que estáis en España y a todos los que me vais por ahí, que también tenéis el problema del coronavirus. Mucha fuerza, que de esto salimos todas y todos. Y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Adiós.